Muy buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Psicología. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles una pequeña exposición sobre los casos y diagnósticos neuropsicológicos basados en el libro del neurólogo Oliver Sacks y también sobre las guías y diagnósticas de Alfredo Ardila. Bueno, a continuación hablaré una pequeña reseña de su vida de Oliver Sacks. Bueno, Oliver Sacks nació en Londres en 1933. Fue hijo de médicos y los cuales también estudió en un internado de su país en medidas estrictas. Luego se graduó en la Universidad de Oxford como médico. Oliver Sacks es un neurólogo y escritor ya británico. Sus libros se basaron mayormente en efectos y trastornos neurológicos en las experiencias de sus pacientes. En el año de 1985 publica el libro titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Pues este libro trata o relata 20 casos clínicos sobre sus pacientes. ¿Ya? Estos pacientes pues presentan diversos y extraños problemas mentales, ¿no? Donde las personas quizás no pueden reconocer a sus familias o también no identifican los objetos, pero sin embargo presentan unos dones científicos y artísticos. Por ello, el neurólogo Oliver Sacks escribe esta reseña o este libro sobre ellos para identificar y sobre todo humanizarse y saber de cómo poder impactar a los estudiantes, ¿no? De las carreras como por ejemplo de psicología, de medicina, de neurología, ¿no? De poder trabajar cada casos o cada situaciones que estos pacientes han pasado, ¿no? Por ello, pues como gran médico, Oliver nunca pierde de vista el cometido final de la medicina, donde dice que el sujeto humano que sufre, pero también lucha. Bueno, a continuación presentaré 5 casos basados en su libro de Oliver Sacks, que es titulado, ya lo había dicho, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y luego también realizaré unos pequeños diagnósticos en base a la guía de Alfredo Ardila. ¿Okay? Nuestro primer caso va a ser sobre un marinero. ¿Okay? Es el marinero perdido. ¿Ya? Nos cuenta que el marinero llamado Jimmy es un exmarinero, ¿no? un ex marino diagnosticado en primera instancia como disválido, ¿ya? O demente, confuso y desorientado, ya que recordaba los tiempos del fin de la guerra en el servicio militar como si fuese algo presente. Él lo recordaba como que algo que ya había pasado, pero como que si estuviese pasando en ese momento, ¿no? Entonces nos dice que las huellas de su memoria eran sumamente fugaces, olvidando instantáneamente o no obstante sus facultades intelectuales y perceptivas que se conservaban, mostrando un alto nivel. El marinero era un genio, era inteligente, ¿ya? E incluso tenía una agilidad mental lógica y no tenía dificultades, por ejemplo, para resolver rompecabezas o problemas complejos. Pero sin embargo, presentaba trastornos en la organización de las impresiones de los acontecimientos, ¿ya? Y su sucesión en el tiempo. Más tarde, Jimmy permaneció varios meses en el hospital, ¿sí? Pues él, como estuvo, incluso no podía reconocer a su hermano que vino a visitarlo,
Él creía que era su padre. Por eso decíamos que él traía las cosas pasadas al presente, pero él es como si lo estuviese viviendo en ese momento. Entonces hay episodios o tiempos que no recordaba, ¿no? Entonces nos cuenta acá, ¿no? Donde dice, cuando Jimmy permaneció en el hospital, empezó a estructurar su sentido de la familia y poco a poco aprendió a desenvolverse por la casa, por los ascensores, de las escaleras, y reconocía a cierta medida algunos miembros del personal que trabajaban en el hospital. Jimmy estaba tan perdido en el tiempo espacial y existencial. Estaba perfectamente organizado en el tiempo intencional, eso sí. Bueno, en entonces era perfectamente estable, pero se sostenía perfectamente como arte o voluntad. Además había algo que persistía, que él tenía que seguir adelante. Entonces, nosotros, como en los diagnósticos que nosotros podemos identificar, tenemos el diagnóstico sintomático. En su diagnóstico sintomático podemos presentar que fueron los sucesos recientes, pues que ellos lo olvidaban de inmediato y que los de pasado los traía y donde los recordaba. Entonces él tenía fallos en la memoria. En su diagnóstico etiológico, pues él presentaba una amnesia retroactiva, pues un trastorno en la memoria, pero que también a él le habían diagnosticado cirrosis porque él tomaba mucho, bebía demasiado, ¿no? Y por otro lado, en el diagnóstico topográfico, pues la parte que más fue afectada fue el lóbulo frontal, de los cuerpos mamilares, de los nervios craneales, de los núcleos del tercero, del cuarto, del quinto y del octavo. Y que también la parte del tálamo y del hipotálamo. En su diagnóstico sindromático se pudo identificar que él tuvo el síndrome de Korsakoff, o que también era la parte como un daño al área de Wernicke. ¿Okay? Al siguiente caso vamos a hablar sobre la dama desencarnada. Pues esto cuenta sobre una señorita de 27 años llamada Cristina. Ella tenía 2 hijos y ella tenía un estilo de vida activa, pues era trabajadora, y también era muy aficionada al hockey y al ballet. ¿Okay? Era segura de sí misma, muy fuerte, y solía trabajar desde casa. Era una mujer muy inteligente y muy culta y no solía enfermarse, hasta que un día, por dolores abdominales, fue al hospital y le diagnosticaron pues que tenía que operarse de la vesícula. Entonces, unos días antes de su operación, ella tuvo un sueño o una pesadilla en el cual ella sintió que no podía moverse, su cuerpo se paralizó totalmente, y entonces ella fue al médico, ¿no? Un día antes de su preparación para la operación, le dijo al médico pues que ella tuvo ese sueño, y el médico le dijo que solamente podía ser como un que podía ser como que la angustia o la preocupación del momento, o quizás que estuviese nerviosa, algo así, ¿no? Entonces pues Cristina lo vio normal y siguió su camino. Y cuando llegó al día de su operación, ¿no? Nos cuenta aquí, días antes, bueno, eso ya lo dijimos, pero luego el mismo día de su operación, ese sueño que ella tuvo se hizo realidad, donde ella era incapaz de mantenerse de pie y sus movimientos eran torpes, ¿no? E involuntarios. Así que se le diagnosticó que tenía polineuritis aguda, pero una polineuritis de un tipo absolutamente excepcional. Se le caían las cosas de las manos y no tenía sensación de su cuerpo. Era como que ciego y sordo,
¿no? Es como que no sentía nada. Entonces, a pesar de todo, ella siempre se mantuvo fuerte, ¿ya? Y de modo progresivo, de semana a semana, y a la retracción inconsciente, ¿no? Ella pasó a un tratamiento un buen tiempo, pero para poder, como se dice, para poder, de acuerdo a encontrar o curar ese tratamiento, ella tuvo que utilizar la vista. O sea, a través de la visión, ella empezó a tomar esa conciencia, ¿no? A través de la visión es como que ella te hablaba, ella te decía lo que ella sentía, ¿no? Todo era a través de la visión. Entonces, con el tiempo ya, ella pudo ir a casa, se encontró con sus hijos y, bueno, se pasó pasó a manejar una vida más eficiente y empezó a desarrollarse extraordinariamente, ¿no? Pero todo esto lo hacía a través de la vista y no del tacto, ¿ok? En su diagnóstico hemos podido identificar en lo sintomático, como hemos podido ver, pues ella era incapaz de moverse, incapaz de mantenerse de pie, sus movimientos eran torpes e involuntarios y se le caían cosas de las manos. Eso es en el lado sintomático. En el lado etiológico, pues ella tuvo trastornos de los sentidos ocultos en la lesión de las fibras propioceptivas sensoriales, o que también podemos poner en etiológico lo que tuvo de la operación de la vesícula, ¿no? En el diagnóstico en el diagnóstico topográfico, pues fueron afectadas el lóbulo parietal y las raíces sensitivas y de los nervios craneales espinales, ¿no? Donde ella no podía moverse, ¿ok? Y su diagnóstico sindromático, bueno, se le diagnosticó que ella tenía una polineuropatía sensitiva motora. Pues este problema es por lo que afecta a todo el sistema nervioso, en los cuales tiene una deficiencia y una disminución de la capacidad del movimiento, ¿ok? Bueno, siguiendo a nuestro tercer caso, tenemos el caso 3, vista a la derecha. Pues esto cuenta o relata sobre la señora S, que ha perdido totalmente la noción del lado izquierdo. ¿Okay? En este caso ella relata por lo que se refiere al mundo como su propio cuerpo, que afecta a las partes posteriores y más profundas de su hemisferio cerebral derecho. Se probó un sistema de video no enfocado en ella, con resultados extraños, pues se veía que el lado izquierdo de la cara a la derecha, o sea, ella no podía, en este caso ella no tenía nociones del lado izquierdo, que ella no podía sentirlos. Por ejemplo, cuando ella se maquillaba solo el lado derecho, o cuando ella comía en el plato solo el lado derecho y juntaba, pero o sea, ella no se daba cuenta, porque ella no tenía sentido, o es decir, ella no veía esa parte, no identificaba ese lado izquierdo. Entonces no tenía existencia, para ella eso no existía, ¿no? Entonces, incluso como decía, cuando ella se maquillaba solo el lado derecho y el lado izquierdo lo dejaba, porque ella es como que para ella ese lado no existía, ¿no? Incluso a veces también se pintaba los labios, ¿no? Y solamente se pintaba la parte lado derecho y dejaba el lado izquierdo, ¿no? Entonces, obviamente olvidándose por completo el lado izquierdo, ¿no? Ella no tenía ni un reconocimiento o conocimiento, mejor dicho, en su lado izquierdo. Entonces, como diagnóstico sintomático podemos ver acá que es la pérdida totalmente de la noción izquierda, ya que no le transmitía ninguna sensación, ella no sentía ese lado, y a la vez también ella no podía, por ejemplo, en el lado de sus maquillajes solamente se maquillaba un lado, cuando comía una parte, ¿no? Entonces esos eran los síntomas que ella sentía,
¿no? En el diagnóstico etiológico, pues ella tuvo un ataque traumático cerebrovascular, ¿no? Ella anterior de esto pues tuvo como le habíamos comentado, un trastorno en el cerebro. En el diagnóstico topográfico podemos ver que esto va afectado al lóbulo parietal e inferior del hemisferio derecho, por ello que no podía reconocer el lado izquierdo. Y en su diagnóstico, su diagnóstico sindromático se le pudo diagnosticar que ella tenía la heminegligencia, ya que la heminegligencia, los cuales pues es la pérdida o la noción de no poder reconocer o identificar el lado izquierdo, ¿okay? En el cuarto caso tenemos la enfermedad de Cupido. Es una señora llamada Natasha, ¿no? Una mujer de 90 años. Y explica que poco después de cumplir los 88 años, ella empezó a sentir diversos cambios emocionales y físicos. Pues ella se empezó a sentir más alegre, más viva, ¿no? Físicamente se sentía también más activa, ¿no? Y sentía mucha energía. Y también sentía pues que estaba muy rejuvenecida, se sentía más joven, más vigorosa, ¿no? Incluso empezaron a interesarse por los hombres más jóvenes, ¿no? Ella antes solía ser tímida, pero con el cambio que mostraba, pues ella empezó a ser más alegre, más sonriente, incluso podríamos decir que era más coqueta, ¿no? Pero con el tiempo, pues ella anteriormente estuvo trabajando en un burdel y su esposo, pues con el que se había casado, pues lo sacó de ahí. Y cuando ella se empezó a sentir bien, ella presentó que tenía sífilis. Bueno, tuvo su tratamiento en su debido tiempo y todo, pero luego con el tiempo pues empezó a sentir estos cambios, ¿no? Entonces eran realmente pues cosas que era difícil explicarlos. Ella por eso mismo se fue al doctor, le dijo: mire doctor, tengo todos estos cambios emocionales en mí, me siento mejor. Incluso creo que ella no quería curarse de esto, ella quería seguir sintiéndose así, porque se sentía bien, ¿no? Entonces, en una prueba de fluido espinal que dio positivo, sacaron que tenía ella una neurosífilis, que era realmente que dice acá las espiroquetas, ¿no? Espiroquetas, las que estimulaban al córtex cerebral antiguo. O sea, es como decir, estos activaban el lado, cuando ella era joven, ¿no? En su tiempo, entonces activaban ese lado del córtex cerebral antiguo, entonces traían esas informaciones, esos recuerdos, y por ello que ella en esos tiempos cuando ella trabajaba en el burdel, ¿no? Entonces por ello que ella empezó a actuar de esa manera, ¿no? Y se dio cuenta que no era normal, ¿no? Para una mujer de su edad, ella decía que no era normal, pero que no quería sanarse, como yo lo había comentado, pues lo había hecho sentirse más lleno de vida, pero que tampoco quería empeorarse, ¿no? Entonces, como sus diagnósticos aquí presentamos en lo sintomático, pues en lo sintomático ella empezó a sentir cambios emocionales, en lo físico también, y ella pues empezó a tener atracción por los hombres más jóvenes. Incluso como le llamaban, esto era el rejuvenecimiento mental, o sea, empezó a sentir diferentes pensamientos e ideas, ¿no? O empezaron a venir recuerdos, o empezó a tener esos pensamientos de joven, ¿no? Entonces, en el diagnóstico etiológico, pues ella tuvo una sífilis anteriormente, ¿no? En el diagnóstico topográfico fue pues donde la lesión fue en la córtex y en el lóbulo temporal. Y en lo sindromático, pues donde le diagnostican que tenía una neurosífilis, ¿okay? En el quinto caso, último, vamos a presentar el caso de manos. Nos habla de una mujer de 60 años llamada Madeleine, ¿ya? Pues Dios dice que ella presentaba ceguera congénita,
una parálisis cerebral, ¿ok? Y su familia había cuidado en casa durante toda su vida de ella, pero que sin embargo ella tenía movimientos involuntarios de ambas manos, ¿ok? Ella decía que no podía hacer nada con las manos, ¿no? Y que las tenía completamente inútiles. Es como que no sentía sus manos, ¿no? Entonces, como, o sea, no las sentía como parte de ella, ¿no? Entonces, no era capaz de reconocer o identificar nada con el tacto. O sea, si ella tocaba, o sea, no sabía identificar qué cosa era. Entonces, un día, bueno, sí, se fue al doctor, incluso y le puso sobre ella objetos para que pudiera identificar, pero ella no los podía explorar. No había movimientos interrogativos, activos de sus manos, ¿no? Y eran pues ciertamente tan inactivas y pues el doctor se empezó a poner muchas hipótesis y preguntarse cómo es que ella no pudo desarrollar la actividad de las manos. Entonces ella incluso, el doctor incluso dijo, no, quizás desde muy niña, chiquilla, no le han estimulado el poder tener esas actividades en las manos, ¿no? En el tacto, y por ello que ella creció así. Entonces el doctor se dice que se decía, ¿no? Es posible que sean inútiles, ¿por qué no las haya utilizado nunca? ¿No? Porque dijo, quizás durante toda su vida ella nunca lo utilizó, por eso que ella no puede reconocer o identificar cosas, ni siquiera puede explorarlas. Entonces Madeleine, por lo contrario, no tenía, pues, Madeleine, por el contrario, no tenía ningún repertorio de recuerdos, ¿no? Donde ella haya utilizado las manos o los brazos, no tenía ningún eso. Pero un día, en todo caso, en una situación donde ella tenía mucha hambre, ella no pudo aguantar más y estiró un brazo, pues, como que tanteó y cogió una rosca de pan, ¿no? Y un buen día, resignada de hambre, pues ella hizo esto, ¿no? Tomó esta acción. Es como que la misma reacción le hizo tomar esto, ¿no? Entonces eso fue su primer su primer uso de las manos, ¿no? Donde esta reacción, este estímulo le tomó, este estímulo de coger este pedazo de pan, ¿no? Fue esta reacción que ocasionó, ¿no? Su primer movimiento en las manos. Entonces también pues ella incluso cuando identificó cómo era el pan, ¿no? Que era redondo con un agujero en el medio, y también empezó a tocar un tenedor, ¿no? Donde decía, y como estábamos comentando, pues Madeleine empezó a tomar este cubierto, un tenedor, y le empezó a describir que era un material o era un aparato largo, ¿no? Y que tenía dientes muy delgadas y finas o agudas, ¿no? Entonces con el tiempo Madeleine empezó a explorar y de pronto a desarrollar su arte, ¿no? Donde ella empezó a modelar cabezas y figuras y fue una escultora ciega. Como bien sabemos, pues Madeleine, ella le habían ya diagnosticado que ella tenía ceguera congénita, ella no podía ver. Entonces, pero con el tiempo, entonces ella se decía que solo no los ojos, sino también no puedo, como se dice, no puede ser que por el hecho que no vea se va a quedar sin hacer nada con las manos. No quiere decir que las manos no pueden ver. Entonces ella empezó a escultir todas estas figuras, ¿no? Estos modelos para poder ser desarrollarse a fines en su vida más artística, ¿no? Es por ello que ella con el tiempo logró ser una gran famosa y logró ser llamada como la escultora ciega, ¿no? Entre sus diagnósticos podemos reconocer, ¿no? O identificar que en el lado sintomático, pues ella tenía las manos inactivas, ¿no? Ellas no podían desarrollarlas. Tenía movimientos involuntarios también de ambas manos y no sentía sus manos que formaban parte de ella,
pero también, si bien es cierto, no podía ver, ¿no? En el diagnóstico etiológico, como bien sabemos, ella tenía ceguera congénita cerebral. Ya, en otro punto, ella tuvo una fascia traumática por ello, degenerativa de la percepción, porque ella no podía a veces identificar las cosas, ¿no? Topográfico. En el diagnóstico topográfico, pues, en donde fue afectado fue en la corteza parietal inferior, sobre todo la circunvalación supramarginal y angular, ¿ya? De la corteza de la asociación somatosensorial y ventrolateral, ¿ok? Y de las vías de las conexiones del tálamo parietales, ¿ok? En el diagnóstico sindromático, pues ella se le diagnostica, pues, o podemos verlo, que tiene pues una agnosia somatosensorial, ¿ok? Bueno, como bien sabemos, estos fueron los 5 casos y diagnósticos basados en el libro de Oliver Sacks. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Sobre todo, estoy muy agradecida a la profesora Dora Pacheco, ¿no? La profesora Raquel, por darme esta oportunidad de exponer y de reconocer este aprendizaje en cuanto al curso de neuropsicología. Muchas gracias.